en un entorno empresarial cada vez más complejo, la necesidad de una solución que aborde con agilidad la gestión de datos heterogéneos se ha vuelto imperativa. Virtuoso, desarrollada por OpenLink Software, emerge como una respuesta integral y sofisticada de este desafío. En los próximos momentos, mi compañero Óscar Andrés Castaño Estrada y mi persona, Chadi Georgina Caballero, exploraremos las características distintivas de Virtuoso, una plataforma que va más allá de las convenciones de la base de datos tradicionales. Entonces, ¿quién creó Virtuoso? Este software fue creado en 1998 cuando OpenLink adquirió un software de base de datos llamado Cubi. Al momento de su adquisición, se empezó el proyecto de OpenLink Virtuoso, siendo Kingsley Uji, cofundador de OpenLink Software, y Ori Elling, fundador de Cubi, como arquitectos principales. Y a todas estas, ¿qué es Virtuoso? Esta base de datos es un servidor universal que combina la funcionalidad de un sistema tradicional de administración de base de datos relacionales, una base de datos relacional de objetos, una base de datos virtual, RDF, XML, texto libre, servidor de aplicaciones web y servidor de archivos en un solo sistema. La base de datos de Virtuoso Universal Server incluye archivos físicos y procesos de almacenamiento en memoria y el sistema operativo que interactúan con el almacenamiento. Además de sus capacidades relacionales, Virtuoso es conocido por su sólido soporte para tecnología de grafos y datos enlazados. Entonces, ¿qué es una base de datos orientada a grafos? Se pueden preguntar. Esto significa que puede almacenar y consultar datos de manera eficiente en forma de grafos, donde los nodos representan entidades y las relaciones entre nodos representan conexiones o enlaces semánticos. Seguidamente, seguiremos hablando sobre su utilidad y también de sus ventajas. Esta base de datos proporciona un modelo relacional de objetos extendido, que combina la flexibilidad de acceso relacional con la herencia, escritura de datos en tiempo de ejecución, enlace tardío y acceso basado en identidad. Entre sus ventajas, empezaremos con el soporte para múltiples modelos de datos, que es conocido por su capacidad para gestionar datos heterogéneos, lo que significa que puede manejar tanto datos relacionales como datos enlazados. Esto lo hace adecuado para entornos donde la diversidad de tipos de datos es una consideración importante. Después tenemos al motor de búsqueda semántico. Virtuoso es compatible con tecnologías de la web semántica y utiliza SparkQL como lenguaje de consulta. Esto facilita la integración y la consulta de datos semánticos, lo que es crucial para aplicaciones que requieren un procesamiento semántico y la construcción de la web semántica. Posteriormente, el almacenamiento de datos vinculados, RDF. Virtuoso no solo es una base de datos relacional, sino que también es capaz de funcionar como un sistema de gestión de base de datos orientado a grafos. Esto brinda flexibilidad para modelar y consultar datos en forma de grafos, lo cual es beneficioso en escenarios donde las relaciones son fundamentales. Debemos tener en cuenta también su rendimiento escalable. Esta base de datos también está diseñada para ser escalable, lo que significa que puede manejar grandes volúmenes de datos y un número significativo de usuarios concurrentes. Esto lo hace adecuado para aplicaciones que experimentan un crecimiento constante en la cantidad de datos y usuarios. También tenemos el servicio de datos en la nube. Virtuoso está diseñada para ser utilizada en entornos tanto local como en la nube. Se puede optar por implementarlo en la propia infraestructura o, a su vez, en servicios de nube como AWS. Por último, pero no menos importante, está la integración con diferentes tecnologías. Virtuoso permite la federación de datos, lo que significa que puedes integrar datos distribuidos de diversas fuentes de manera eficiente. Esto es útil en entornos empresariales donde los datos residen en ubicación diversa y deben ser reunidos para un análisis integral. Ahora les enseñaré cómo instalar Virtuoso para la plataforma de Windows. Primero empezaremos escribiendo OpenLink Virtuoso. Acá podemos ver que hay varias versiones y la que nos interesa va a ser la de OpenLink Virtuoso Open Source.
Ya una vez dentro en el GitHub nos vamos a ir a buscar el instalador de Windows. Bajamos y como podrán notar, aquí está, Windows Installer. Le damos clic acá para instalarlo. Sin embargo, previamente realicé la instalación debido a que necesitaba hacer algunas pruebas. Por lo tanto, solamente deben continuar con las instrucciones que están en el instalador, que es darle siguiente y después se va a instalar, entonces no habría problema con eso. Ahora, hay varias maneras de abrir Virtuoso y considero que la más fácil es a través de un link que se los voy a estar dejando en un apartado del video, ya que también se puede meter en el disco local C y pues sería bastante para lo que necesitamos. Entonces, en el buscador escribimos localhost 8890 conductor. Y acá pueden ver que hemos ingresado a Virtuoso. Luego de haber ingresado a la base de datos, necesitamos entrar como administrador. Por tanto, en usuario vamos a colocar DBA y en la contraseña igualmente DBA y logueamos. Ya después, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que contiene esta base de datos. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, Virtuoso, al ser un servidor multiplataforma, posee muchas funciones en la base de datos, en las cuales no entraremos de verdad en mucho detalle, debido a que son funciones muy avanzadas y por ser más prácticos, solo explicaremos las funciones básicas de Virtuoso, como crear tablas, agregar datos, seguridades y así, lo que nos interesa realmente. Ahora nos vamos a la parte de System Admin. Ya en la parte de System Admin es en donde tenemos toda la información general de la base de datos. Aquí podemos ver el almacenamiento de la misma, su nombre y entre otros datos generales. Ahora vamos por la parte de User Accounts. Por ejemplo, en este caso se puede observar la cuenta que nosotros creamos, que es el DBA. Aquí dice less than a minute ago. Se puede editar. Ahora seguimos con la parte de Scheduler o también en el apartado de planificador. Podemos ver las tareas que crea Virtuoso de manera automática. También podemos agregar nuevas y podemos a su vez editarlas. Aquí, por ejemplo, ahí aparece cómo empieza, la última vez, siguiente, los intervalos, editar, eliminar. Y ahí están también aparte los eventos. Ahora seguimos con, pues básicamente esto es como más general, registro. Aquí están lo de los paquetes. Esta parte sí es muy importante debido a que debemos instalar los paquetes que necesitamos para hacer nuestras tablas. Los paquetes que debemos de instalar para el funcionamiento de nuestra base de datos sería el conductor, la DBpedia y estos dos últimos paquetes. Aquí los estoy marcando para que se vea más claro. Y le damos acá una partecita que dice instalar. Y esperamos a que se instale. Entonces, luego de esto, nos vamos al apartado del backup. Aquí es en donde podemos hacerle una copia de seguridad a nuestros datos. También podemos planear su fecha y la hora en que se hará la copia. Ahora aquí seguimos con el monitor, que básicamente podemos ver el servidor y en la versión en la que nos encontramos. Seguimos con la database. Aquí pues esta parte es bastante importante debido a que Virtuoso brilla con un sistema administrativo sólido que facilita la gestión del entorno de la base de datos. Básicamente es la creación de las tablas y esto lo hablaremos adelante. Por ahora enfoquémonos en saber para qué sirve cada cosa. Ahí, también esas carpetas que se ven ahí son bases de datos que crea Virtuoso automáticamente. Importante saber eso. Ahora seguimos con la parte de la replicación, que básicamente las empresas buscan asegurar la disponibilidad y consistencia de datos en múltiples ubicaciones. Seguimos con Web Application Server, que básicamente aquí es para crear tu aplicación web si es que quieres crear una página web o también algún tipo de servicio web.
Aquí también se puede administrar. Ahora seguimos con esta parte que es XML. Aquí se pueden hacer las queries, está el story queries también. Seguimos con la parte de web service. Aquí en este apartado podemos ver todos los servicios web de la base de datos, como también el puerto al que estamos conectados de manera local, el cual es el 8890. También podemos ver el puerto 80, el cual está apuntando al paquete de Bpedia que instalamos anteriormente. Ven acá, claramente se ve el puerto. Totalmente así. Ahora seguimos con el Linkedin Data. Facilita la creación y exploración de relaciones entre diferentes conjuntos de datos, fomentando así un enfoque más integral para comprender la información. Y por último tenemos NTP, que es la sincronización precisa del tiempo. Volvemos a la database porque a continuación mi compañero les hablará un poco más sobre la creación de las tablas. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se crean unas tablas en la base de datos Virtuoso. Bueno, una vez ya entrado en Virtuoso, vamos a ir a donde dice Database. En Database, si nos vamos a SQL Database Objects, aquí vemos que hay unas bases de datos con sus tablas y todas sus cosas, pero estas vienen por defecto. ¿Qué hacemos para crear una tabla? Vamos a ir a Interactive SQL y aquí vamos a copiar SQL para crear una tabla. Entonces va a copiar una como ejemplo y las otras las tengo guardadas y las va a pegar para no perder tanto tiempo copiándolas. Entonces, para crear una tabla vamos a poner create table. Yo las quiero meter en una carpetita que se llama ejército, en una base de datos que se llame ejército nacional, y el campo va a ser unas ciudades. Esto va a ser una tablita sencilla para mostrarles más que todo cómo se hace. ¿Qué va a tener esta tabla? Esta tabla va a tener el ID de la ciudad de nacimiento, que va a ser un entero, una identity porque va a ser autonumérico y que empiece en 1. Y importante que sea no nulo. Ahora, en el otro campo vamos a colocar el nombre de la ciudad, que va a ser un varchar de 25 y va a ser también no nulo. Después, ¿qué falta en esta tabla? Lo que falta es colocar clave, la clave primaria, que se hace así, primary key, y entre paréntesis con las comitas vamos a colocar la que queremos que sea la clave primaria. Va a ser ID, ciudad de nacimiento. Esa va a ser nuestra clave primaria. Y cerramos aquí con un paréntesis. Bueno, este así más o menos como ejemplo sencillito de cómo se crea una tabla en Virtuoso. Ahora vamos a copiar la segunda que tengo aquí para agilizar en tiempo. A ver, verifiquemos que todo esté bien copiado porque si no salta un error. Sí, todo está bien, listo. En esta básicamente lo mismo. Creamos una tabla en la carpeta ejército, en la base de datos ejército nacional, en el campo de estados civiles. Bueno, aquí ya los datos, los campos son el ID de estado civil, que va a ser un entero, un identity porque va a ser autonumérico y que empiece en 1. Que empiece en 1 y que sea no nulo. El otro campo va a ser la descripción del estado civil, que va a ser un varchar de 25 y que también va a ser no nulo. Y pues, como lo del anterior, tenemos que nombrar la clave primaria, que va a ser el ID del estado civil. Ahora, ¿qué hacemos para relacionar esta tabla con esta tabla? Muy sencillo. Aquí lo tengo, ya les explico lo que hace este código. Bueno, aquí ¿qué hacemos? Hasta ahora lo mismo que hemos hecho. Creamos la tabla en la carpeta ejército, en la base de datos de Ejército Nacional, en el campo personal. Y ahora vamos a crear un campo llamado documento ID, que va a ser un entero, un identity, que es un autonumérico, que empieza en 1, va a ser no nulo. Vamos a crear otro campo para saber el nombre del personal, va a ser un varchar de 100 y también va a ser no nulo.
vamos a crear una fecha de nacimiento que va a ser de tipo date, va a ser también no nulo. Y ahora aquí, fíjense, ya aquí estoy utilizando las dos que quiero relacionar. Vamos a relacionar el ID de la ciudad del nacimiento, que va a ser un entero y no nulo. Este va a ser el ID de estado civil, el entero y no nulo. ¿Por qué tiene que ser entero? Tiene que ser el mismo tipo de dato que usamos aquí. Si no, no lo va a coger. Entonces tiene que ser el mismo tipo de dato. Bueno, asignamos normalmente la clave primaria que va a ser documento ID, eso es normal. Y vamos aquí ya a relacionarlas, que de aquí pasan a ser claves foráneas. Entonces, la primera que vamos a relacionar va a ser el ID de ciudad de nacimiento, que para relacionarlas se utiliza reference. En el donde queremos referenciarla, que va a ser en la carpeta del ejército, la base de datos de Ejército Nacional, en el campo de ciudades, que la vamos a poner con la clave foránea y de ciudad de nacimiento. Y ahora esta, que también es clave foránea, la vamos a relacionar con ID de estado civil, con reference en la carpeta de ejército, la base de datos de Ejército Nacional, en el campo de estados civiles y la relacionamos con ID de estado civil para que se unan las dos tablas. Entonces, a la hora de ejecutar esto, vamos a ver qué error sale. Dice que en la línea 10, ¿qué pasa? Ah, pues claro, me comí una coma aquí. Como les dije, tienen que fijarse mucho en la sintaxis. Aquí me faltó una coma, importante. Ahora sí, si lo voy a ejecutar, ahora sí. Entonces, nos devolvemos. Y para ver si se nos guardó, vamos a SQL Database Objects. Y aquí está. Aquí está la tabla de ejército. Vamos a ver si se hicieron las tablas. Eh, sí, aquí se hicieron ciudades, estados civiles y personal. Vamos a ver qué tienen las tablas. Las tablas y de ciudad de nacimiento es un tipo entero, no es no nulo y es autonumérico. Eh, el nombre ciudad es tipo varchar de 25, es no nulo y no es un autonumérico. Vamos a revisar el estado civil, a ver cómo quedó. El ID de estado civil eh, es uno nulo y es un autonumérico. Esta es la descripción del estado civil, de un varchar de 25. También es no nulo y no es un autonumérico porque no es necesario que sea un autonumérico. Y la última, que es donde relacionamos las tablas, que está la importante, vamos a ver cómo nos quedó. Primero, el documento ID es tipo entero, es no nulo y es autonumérica. Y es la clave primaria, PK es la primary key. Eh, nombre es tipo varchar de 100, no es no nulo, no es autonumérica. La fecha de nacimiento, que es tipo date, y es no nulo y tampoco es autonumérica. Ahora aquí veamos si se nos hicieron las claves foráneas bien. Y de ciudad de nacimiento es un entero, no nulo, tampoco autonumérico, y FK, que significa Foreign Key, que es clave foránea, y de estado civil es un entero, no nulo, tampoco es autonumérico y clave foránea. Entonces aquí se nos relacionaron con las dos tablas anteriores. Entonces, bien. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer una restricción, pues con un constraint en una tabla y cómo insertar datos en una tabla y cómo hacer un índice. Primero vamos a ver la restricción. Ya aquí tengo el código copiado para no tomarme tanto tiempo. Esta tabla es muy sencilla, nada más tiene el ID de rango, que es el identity pues, del autonumérico, que no nulo y empieza en 1. Esta es la descripción de rango, que es un varchar de 25, que también es nulo, y la clave primaria, que es ID de rango. Sencillita esta tabla. Esta otra tabla es el del historial de los rangos, que nada más tiene el documento ID de rango, fecha inicio y fecha fin, que es un entero, las dos fechas son tipo date y todas son que no pueden ser nulo. Y en esta también vamos a mostrar que se puede colocar tres clases primarias. ¿Y cómo se hace? Muy sencillo, nada más colocamos primary key y colocamos las tres primeras que queramos que sean las clases primarias. Así de sencillo, se ponen tres clases primarias en una tabla.
Y ahora aquí lo que querían ver, cómo se hace una restricción. Vamos a colocar constraint, chk fechas, ahí espera, ya, chk, lo muy sin querer, chk fechas, que es para poder comparar las fechas, check, eh, fecha inicio menor o igual a fecha fin. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que si yo coloco aquí una fecha tipo 2002 y aquí pongo, no sé, eh, 2006. No tiene sentido de que, perdón, 2001. O sea, si yo pongo fecha inicio 2001 y fecha fin que sea 1998, no tiene sentido que pase antes lo del final que lo del inicio. Entonces, esto es para que no metan datos erróneos. Es lo que quiere hacer este constraint. Y esta clave foránea nada más es para relacionar esta tabla con esta tabla, que se relaciona al documento ID con esa tabla y el ID de rango con esta tabla. Nada más es lo que hace. Entonces vamos a ver si la ejecutamos, que aparece en la línea 11. Vamos a ver qué pasa en la línea 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, aquí me faltó una coma. Siempre hay que revisar muy bien la sintaxis. Ahora sí, ejecutar. ¡Huepolla! Ahora, ¿qué pasó? Línea 11 otra vez. ¿Qué pasó en la línea 11? Fecha fin. Ah, es que la puse en date. Ya, hablando de revisar bien. Ahora sí la puse donde era. Fecha fin aquí. Hay que colocar mucho cuidado con la sintaxis. Ejecutar y ahora sí me dejo. Vamos a ver si sí nos quedó. En SQL Data Objects, en ejército, tablas. Y ahí están las tablas que hemos creado. Ahora, vamos a ver cómo se hace un índice. Realmente es muy sencillo. Nada más. Ah, no, mentiras. Antes del índice, quiero que vean una cosa. Vamos a colocar algunos daticos. Más que todo las de los constraints. Esto es lo que yo les decía. Para insertar datos nada más es insert into y pues el campo donde quieran hacer y lo rellenan con los campos y las cositas que le hayan puesto. Es muy sencillo. Con los valores, values y aquí colocar los valores. Bueno, para comprobar si tenemos bien el constraint, vean, esto es lo que yo les digo. Si ponen la fecha de inicio 2003 y la fecha fin 2002, que es lo que no pusimos en el constraint que no podía pasar, si lo ejecutamos, lo que va a pasar es que check constraint violated. Eso es lo que pasa si el constraint se viola, pues porque pusimos esto que no podía ser mayor que la fecha, perdón, menor que la fecha de inicio, porque no tiene sentido. Pero si por defecto, vamos a hacer una cosa primero, vamos a llenar las tablitas con cositas. Vamos a ver, ejecutar. ¿Qué pasó? A ver qué me comí esta vez. Documento values. Dun. A ver. Ya sé, otra comita. Yo no sé qué me pasa con las comas. Hay que tener mucho cuidado con la sintaxis porque ya ven que hay varias comitas. En ejecutar. No. Conflicto. A ver qué pasó en la clave foránea. En la clave foránea. Bueno, vamos a verificar una cosa. Yo lo que creo que lo que está pasando es que no se me guardaron estos datos en las posiciones que eran en la tabla de personal. Entonces, ¿cómo vamos a verificar eso? Vamos a quitar esto y vamos a colocar esto que tengo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto lo tengo. Aquí está. Para ver qué datos tenemos en la tabla personal. Tenemos desde, claro, empezó desde el 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué pasa? Para poder colocar estos datos, para poder colocar estos datos, tenemos que colocar desde esas posiciones. Por ejemplo, si yo pongo desde la posición 6, que ya está en esa tabla, debería dejar. Ah, pues claro, pues si hay un error de comillas, pues no va a dar. Ahora sí, en teoría debería dar. Ahora sí, era por eso, porque no está colocando bien el parámetro. Bueno, ahí enseñé cómo se coloca, pues cómo meter datos a la tabla y cómo se ven pues los datos de la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo se hacen los índices. Los índices son muy sencillos. Vamos aquí a SQL, vamos a ponerle, por ejemplo, yo que sé, al personal. Aquí mismo dice eh, editar index, nuevo index.
Y aquí básicamente quitamos esto y aquí le ponemos el nombre que queramos. Yo no sé, pongámosle índice nombres, así bien sencillo. Y vamos a colocarle en qué campo queremos que se haga. Vamos a colocarle que en el nombre. Y ya así es sencillo, le vamos a dar save y ya ahí quedó el índice guardado. Así se pone un índice, súper sencillo. Bueno, ya por último vamos a ver los triggers, que los triggers se encuentran en la database, en ejército, tablas, y aquí en las tablas si nos fijamos, aparte de los índices y los constraints, los privilegios, para ver lo que tienen las tablas, aquí dicen los triggers. Por ejemplo, yo voy a entrar en la que dice ciudades. Le damos en triggers, le damos en new trigger y aquí se colocaría el new triggers pues si lo queremos implementar. Pues en este caso ya hay dos, el cual yo voy a explicar este, que ya está aquí pues, ya está aquí elaborado. Y lo que hace esto es que lo crea antes de hacer un delete, ¿cierto? Y ya después aquí lo que hace es que chequea si el registro es único. Luego declara una variable, que esta variable se le asigna a la antigua, a la que ya teníamos antes, para darle el valor a esta variable. Entonces ya después de esto, chequea si es ese ID, pues el de la tabla personal en este caso, que fue la que usamos en pues esta ID de edición de nacimiento fue la que usamos en personal, pues como clave foránea. Entonces, si ese ID ya estaba en otras tablas, eh, pues ve si son las mismas, si se existe. Y si se va a borrar, si esto que hay aquí se va a borrar, manda una señal, pues como una señal de que manda un error, que tiene que tener en cuenta de que si lo va a borrar, le va a salir un aviso de que se va a borrar en la tabla y quedaría totalmente pues, implementado. Y pues ya luego, después de colocar los datos en el trigger, nada más sería como darle en save y ya hay que haya guardado. Así de sencillo es hacer un trigger.